La idea es hacer una retroalimentación con todo lo que hemos visto en las clases y hacer un avance en este tema, que ya es un tema más bien económico, ¿sí? Entonces, pues hagamos la retroalimentación. La propuesta de Marx y de Engels, Lenin la describe, ¿no? Él dice que ellos sacan su fuente de inspiración de tres grandes lugares. El primero es la filosofía alemana. El segundo es la economía inglesa, la economía política inglesa. Y el tercero es el socialismo francés, ¿sí? ¿Qué hacen ellos de esas tres fuentes? Ellos lo que hacen es una crítica. Y la forma en la que ellos abordan otros autores es desde una manera crítica. Ustedes, cualquier texto de Marx y de Engels, se van a dar cuenta que ellos lo primero que hacen es a sus contemporáneos, literalmente. Sí, de la manera más irónica, incluso, sobre todo a Proudhon. Incluso es algo muy chistoso, ¿no? Que Marx decía que ellos eran ovejas disfrazadas de lobos. Así los ofendía a él. No son lobos disfrazados, son ovejas disfrazadas de lobos. Gente que sí, que no les va a generar ningún tipo de problema. Entonces, haciendo un recuento, el de la filosofía alemana, ¿qué es lo más importante que saca? ¿El método? El método dialéctico. La superación de la filosofía. Entonces es importante atender a eso, ¿no? Marx y Engels no están haciendo filosofía marxista o filosofía materialista o un sistema filosófico. Ellos están haciendo un método con pretensiones científicas, o sea, un método para estudiar la objetividad del mundo, para estudiar la realidad. Sería como una metafilosofía, porque es que el método permite desarrollar pensamiento filosófico de ahí en adelante. Ese método no se basa en el sistema, que todo se enciende dentro del sistema, es la compactación dentro del sistema, sino que ya con ese método, si yo lo aplico, yo puedo desarrollar filosofía que pueda ser, digamos, divergente a lo que ya existe y crear un nuevo sistema. Eso es una posibilidad, aunque ellos plantean, como ya lo hemos leído, directamente la superación de la filosofía. Uno puede argumentar que no la están superando, sino haciendo filosofía. Eso se puede argumentar. Pero para ellos, para la concepción de ellos, su pretensión era superar la filosofía. ¿Por qué? Porque para ellos la filosofía es la ciencia de las ciencias, ¿no? La abstracción pura. Entonces ellos plantean que si la filosofía quiere conocer contenidos concretos, pues deja de ser filosofía y se vuelve ciencia necesariamente. Entonces, lo más importante de la filosofía alemana es el método. Entonces, la propuesta de ellos, de alguna manera, ¿no?, es esa abstracción general, porque la filosofía, incluso eso lo plantean a uno en una clase de filosofía. Fabio podría dar fe de eso, que la filosofía es general, es abstracta. Cuando se concretiza, deja de serlo. Entonces, por eso plantea más la necesidad de superar la filosofía, o sea, hacer un análisis concreto. ¿De qué? De la economía política, en ese contexto, ¿no? Entonces, lo más importante del análisis de la filosofía alemana es el método dialéctico. ¿Y por qué el método y no el sistema? ¿Sí? Como nosotros lo vimos en Ludwig Feuerbach, el fin de la filosofía alemana, y es muy, o sea, el recalco, ¿no? El fin de la filosofía alemana. Para Engels y Marx, Hegel era el último filósofo, el más grande, porque Hegel en su metodología plantea la cuestión del movimiento, del desarrollo, ¿sí?, de un proceso progresivo. Eso es totalmente contrario a un sistema filosófico, porque un sistema filosófico es una colección de verdades absolutas. Marx y Engels plantean que esas verdades absolutas no pueden ser, porque el conocimiento siempre es histórico, el desarrollo siempre es... Incluso cuando se plantea, por ejemplo, la geología tiene una historia, ¿sí? Los momentos en la corteza terrestre, etc. Entonces, eso es lo más fundamental, el proceso dialéctico, ¿sí?, desde el punto de vista de la filosofía alemana. Con respecto al socialismo francés, ¿ellos qué hacen? La crítica del socialismo utópico y la postura y la propuesta del socialismo científico. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo científico? Este socialismo utópico es un socialismo moralista. Los capitalistas son malos, los trabajadores son buenos, hay que unirnos contra los malos.
Y eso es lo que va a generar la revolución, es una cuestión moral. ¿Cuál es el socialismo científico? El mismo sistema engendra unas contradicciones que en su propio desarrollo van a llevar al fin del sistema capitalista. O sea, mientras un socialismo plantea una cuestión moral de que ellos son malos, entonces nosotros somos buenos y hay que acabar con ellos, el socialismo científico plantea que hay unas leyes objetivas que implican que el propio capitalismo en su propio desarrollo va a aniquilarse. ¿Sí? Entonces, ellos son moralistas, ellos son científicos. Eso en el ámbito del socialismo francés. Y en el ámbito de la economía política inglesa, ellos desarrollan lo que se llama la crítica de la economía política. Y es importante entender eso, ¿no? Crítica de la economía política, que es muy diferente a una economía política crítica. Si ustedes ven en las ciencias sociales, cuando se intenta plantear una propuesta crítica, se habla de derecho crítico o de economía crítica, ¿sí? O de politología crítica. Ellos están planteando algo aún más radical. Es la crítica de la economía política. O esbozo de la economía política. Esbozos de la crítica de la economía política. Hay varios textos de Engels, de Marx, sobre esos esbozos. Pero crítica de la economía política es el subtítulo del Capital. Capital, y el subtítulo es crítica de la economía política. Entonces, de eso vamos a hablar directamente. Vamos a plantear la cuestión del capital. ¿Por qué es importante partir de esto? Porque si yo planteo una economía política crítica, el objeto de la crítica se vuelve el sujeto que se critica a sí mismo. Entonces yo, en vez de criticar la economía política, lo que hago es que la misma economía política se vuelve crítica. O sea, el objeto de la crítica se vuelve sujeto de la crítica. Y eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es una crítica radical. No volver la economía política crítica, no volver el derecho crítico, sino hacer una crítica al derecho, hacer una crítica a la economía política. ¿Cuál es la crítica fundamental? Que la economía política lo que hace es ver cómo funciona la sociedad y asumir que esa forma en la que funciona es la forma eterna y natural en la que el ser humano, en su libertad, se desarrolla. Entonces nosotros en nuestra libertad somos avaros, codiciosos, capitalistas, ¿sí? La crítica que hace Marx a eso es que esas categorías son categorías históricas, no eternas, y no son categorías inmutables, ¿sí? Son categorías que en su propio desarrollo van a cambiar. Entonces, ¿qué es lo fundamental cuando uno lee el Capital? Y uno puede entender ahí la metodología de Marx. Las primeras líneas del Capital, ¿no? El capitalismo es un enorme cúmulo de mercancías. Entonces yo los invito a pensar como Marx y Engels, ¿no? Miren el mundo que está alrededor de ustedes, miren su ropa, miren sus zapatos, miren todo lo que hay aquí en esta habitación. Díganme de lo que hay aquí que no es mercancía. Todo es mercancía. Todo fue adquirido como una mercancía de las gafas que ustedes utilizan, su ropa, sus zapatos, la silla, el techo, la luz, el bombillo. Todo el mundo humano es un enorme cúmulo de mercancías. Haciendo un análisis, ¿sí? Todo lo que está alrededor del ser humano. Entonces, cuando El capitalismo es un arsenal de mercancías. el capitalismo es un arsenal de mercancías, entonces, ¿cuál es el núcleo fundamental? La mercancía. ¿Sí? Entonces, Pero es que también eso es una connotación humana, ¿sí? ¿qué cosa? La mercancía, Ajá. el mercado. Es que los últimos tengo por acá el librito de retomando uno de los bienes terrenales del hombre. ¿Sí? Bueno, sí, hermano, está uno, por ejemplo, en la antigüedad, pues cazábamos y comíamos y se perdía porque no había con quién compartir ese mamut, por ejemplo. ¿Sí? Ya luego en la Edad Media, pues producíamos nuestro calzado ahí con unos cueros amarrados con una cabulla. No había con quién intercambiar todo. Pero a medida que crece la humanidad, se expande la humanidad. Hay acumulación. Hay acumulación y hay demandas. ¿Sí? Uy, hermano, aquella gente ya tiene una hambruna ya la berraca porque le falta algodón para sus mantas, en el caso de los indígenas. ¿Sí? El chocolate, aprendimos a cambiar. Los incas venían por la sal a Zipaquirá. Entonces se crea unas necesidades a través de la historia y pues es muy
llamativo ese devenir histórico. ¿Sí? Claro. Entonces es fundamental. Y respecto a lo que dice, profe, la cuestión es que en ese momento esos intercambios de llegando hasta el mercantilismo, no hasta la formación del capitalismo, tenían un contenido distinto que Marx después lo plantea. Porque Marx va a plantear un concepto clave que lo ponen inclusive dentro del núcleo del pensamiento, que es el fetichismo. Y el fetichismo, ¿qué es? Es darle propiedades humanas a esa mercancía. Ahí está escondido el valor, está escondido todo el proceso de transacción. Eso no existía en esos procesos de intercambio antiguos, porque lo que se tasaba de acuerdo a necesidades básicas, y si sobraba o no, pues no podía no cerrar la transacción, pero desde que se saciaran las necesidades de que cambiaba una cosa por la otra, pues digamos estaba satisfecho la transacción. En el caso del fetichismo, ya viene, bueno, está escondida ahí todo el proceso de explotación, todo el proceso de producción. Se le da una propiedad a esa mercancía que se humaniza, porque entiendo que Marx dice que se le da carácter humano a la mercancía y al revés, al ser humano se le da carácter de cosa, se cosifica. O sea, se mercantiliza el ser humano. Las cosas se vuelven sujetos y los sujetos se vuelven cosas. Ese es el cambio en el Sí, proceso claro. mental que trae el capitalismo, que lo describe Marx, con respecto a la mercancía. Entiendo eso, no sé si... Claro. Entonces, haciendo una síntesis de la intervención de ustedes dos, ¿cuál es la característica fundamental o cuál es la determinación más simple de las mercancías en el capitalismo? Como bien lo decía el profe, la producción antigua era producción para satisfacer las necesidades. Había un poco de acumulación, había un excedente, el excedente lo intercambio. En la producción mercantil, yo no produzco para satisfacer las necesidades inmediatas, sino que produzco para vender en el mercado. O sea que la producción y el consumo están mediados por el mercado. Lo lógico, lo coherente, es que la producción de la vida humana sea para el consumo de la misma vida humana. Es el sentido común. Yo produzco para consumir. Pero con el capitalismo la cuestión cambia. Yo no produzco para consumir, yo produzco mercancías para vender y aumentar mi valor. A negociar. ¿Eso qué implica? Que la producción y el consumo social ya no son directos. ¿Sí? Ya no se produce para el consumo de la sociedad, sino que se produce para vender en el mercado. Desde el punto de vista de lo que decía el profe, eso es la determinación más simple de la mercancía. Ahora, plantear la cuestión del fetichismo. Gracias. Gracias. Algunas traducciones en ese capítulo del Capital hablan de el fetichismo de la mercancía. ¿Cuál es la traducción exacta? El carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Es más o menos la traducción más exacta. Y son dos cosas diferentes: el carácter fetichista de la mercancía y el fetichismo. ¿Por qué? El carácter fetichista de la mercancía, o que las cosas se vuelven sujetos como una entidad propia, no es una cuestión mental. No es que uno con la mente le dé el carácter de sujeto a la cosa. Es la relación social humana, de manera enajenada, la que le da ese poder a las cosas. Y el fetichismo es la forma enajenada también en la que somos conscientes de eso. ¿Sí ven la diferencia? O sea, el carácter fetichista de la mercancía es una realidad social, es una relación social. El fetichismo es la forma en la que somos conscientes de ese poder objetivo que tienen las mercancías. Entonces, por ejemplo, el dinero, a uno cuando le explican la cuestión del Estado en la carrera de Derecho, le hablan que el dinero, ¿no? Que el Estado es una ficción, que es una creencia, que usted cree en el dinero. Pero el dinero no es una ficción, el dinero está respaldado por un poder militar, económico, material. El Estado es un poder fáctico, ¿sí? Entonces,
el carácter fetichista del dinero es una relación material. Estados Unidos, ¿por qué el dólar vale tanto? ¿Porque nosotros le damos ese valor? Porque Estados Unidos tiene el poder militar de imponerlo, tiene la máquina de hacer dólares, ha creado deuda externa, etc. O sea, es una relación social material. El fetichismo es la forma en la que somos conscientes falsamente de esa relación social material, ¿sí? Entonces el carácter fetichista de la mercancía es una realidad objetiva, es producto de las relaciones sociales, la relación social le da ese carácter sobrehumano al dinero, por ejemplo, y el fetichismo es la forma falsa en la que somos conscientes de eso. Eso desde el punto de vista de ese capítulo del Capital. ¿Por qué es importante atender a la metodología de Marx cuando hace la exposición del Capital? Porque él parte de lo inmediato sensible. Nosotros dijimos, pensemos en el mundo humano, ¿no? El mundo capitalista. Un enorme cúmulo de mercancías, que sus gafas, que su ropa, que el mueble donde están sentados, que el ventilador, que la mesa, que el tinto, todo es mercancía. Y entonces Marx, ¿de qué parte? De lo inmediato que tiene ante sí, la mercancía. Eso él lo hace en las notas marginales sobre Wagner. Él dice, yo no parto de una teoría del valor o de un concepto del valor. Yo parto de la realidad material más simple, la mercancía. Yo no parto de conceptos. Él no se hace un concepto de mercancía y sobre el concepto es que parte, no. Él parte de la mercancía que tiene ante sus ojos. Él como nosotros también tenía una sociedad en la que todo era mercancía. Entonces, ¿él qué hace? Parte de la mercancía. Y él dice cuáles son las determinaciones más simples de la mercancía. ¿Qué es lo que tiene? La mercancía tiene un valor de uso, o sea, una utilidad social, y tiene algo que se llama valor, que se manifiesta a través del valor de cambio. ¿El valor de cambio qué es? El valor de cambio es una relación entre dos mercancías. Por ejemplo, que 5 zapatos es igual a un televisor. Es un ejemplo, ¿no? No necesariamente así. Pero el valor de cambio siempre se expresa como una relación equivalente entre dos mercancías. Eso es el valor de cambio. El valor, en cambio, el valor, una cosa es el valor y otra cosa es el valor de cambio. ¿Cómo entenderlo? El valor es el contenido y el valor de cambio es la forma en que se expresa ese contenido, ¿sí? El valor es la cantidad de trabajo socialmente necesario que tiene una mercancía. Entonces es importante entender qué se entiende por trabajo socialmente necesario. ¿Qué entenderían ustedes que es el trabajo socialmente necesario? Para producir un par de zapatos hay que tener materiales, mano de obra, herramientas, y tiempo de producción, y eso crea un valor, valor X, valor 1. ¿Sí? Sí. Luego el valor de cambio es un valor 2. Sí. Es que No es individual, sino es colectivo. Exacto. La materia prima, un proceso de trabajadores, luego la transformación, luego todo esto hasta que le llegan los materiales al zapatero, el cuero sufrió un proceso, el hilo, la aguja, El todo pegante, eso, todo. eso sí, todo eso. Relaciones sociales de el producción. cálculo preciso de eso, todo eso tiene que, eso desaparece todo el concepto de la materialidad en sí, lo que llama materia prima, porque todo al final se vuelve tiempo de trabajo social, o sea, y viene una cadena de derivaciones que para cuantificarlo es un proceso muy complejo. De hecho, aquí se había planteado lo de la obra de Dietrich, el socialismo del siglo XXI. Alguien la mencionó en algún momento. Sí. Él recoge a dos autores que fueron una base de una propuesta que se presentó al Partido Comunista Soviético, ya revisionista, para llegar a cálculos precisos, computacionales de eso, del valor real de cualquier cosa, pero en tiempo social invertido para poder tasar, es decir, cómo realmente equiparar el café con el oro, por el tiempo producido por digamos, el campesino que siembra el café con respecto al minero que extrae, pero no solo eso, sino todo el tiempo en segundo nivel, en tercer nivel, en cuarto nivel, que se arrastra hasta llegar a la materia prima más tangencial que se usó, a la herramienta que se usó, y todo eso al final debe llegar a un valor que pueda equiparar. Llevar a esa equiparación global no pudo hacerlo la Unión Soviética.
que no tenía la capacidad cibernética para eso, supuestamente. Eso dice la obra. Pero el problema es que hay dos dentro de esa, digamos, distorsión mental que nos deriva del modo de producción capitalista que se nos implanta y por lo que operamos, entendemos como procesos o como factores desacoplados, ¿no? La materia prima como una cosa que está ahí dada y el trabajador llega allá a la materia prima y la recoge y la traduce en su mercancía y luego se lleva a eso que se llama mercado, que es un escenario totalmente desconectado del proceso mental, y allá es donde se le da ese valor que sería de cambio. Pero todo eso arrastraba tiempos que son vida consumida de trabajadores. Y al final Marx lo que quiere llevar es a los tiempos que es vida, es decir, es cuánta vida consume el obrero en llevar esa mercancía. Entonces, problematicemos lo siguiente. Cuando se habla de la ley del valor, que es diferente a una teoría del valor, porque entonces no estamos hablando desde un punto de vista teórico, sino de un proceso dialéctico, de reproducir lo concreto por el camino del pensamiento. O sea, yo llego a la conclusión de que hay una ley del valor, ¿no? Los economistas neoclásicos, los marginalistas, ¿cómo critican eso, no? Ellos primero plantean un error, que es decir que Marx tiene una teoría objetiva del valor. Aquí hay un error, ¿por qué? Porque el valor no está en la materialidad de la cosa. En la materialidad de la cosa, ¿qué tipo de valor hay? Valor de uso. Por ejemplo, este bombillo en su materialidad debe contener la potencia de iluminar, ¿sí? O sea, su materialidad debe tener la capacidad de satisfacer una necesidad humana. Ese valor está en la materialidad del bombillo, en lo físico del bombillo. Pero el valor de cambio, no está en el bombillo, sino en la relación social humana en la que el bombillo se intercambia con otras mercancías, y por eso puede ser un equivalente. Un bombillo igual a tantos pesos. El valor se da en el tiempo necesario de trabajo y solo se expresa en el mercado. Entonces, partiendo de lo que dice Fabio, ¿cuál es la crítica que hacen muchos marginalistas, no? Parten de, no, pero usted puede, por ejemplo, trabajar en un carro 10 años y que sea una porquería su carro. Y entonces ellos dicen, entonces según Marx, como yo puse 10 años de tiempo de trabajo, entonces ese carro debería valer eso. ¿Sí? Esa es la manera en la que ellos refutan la teoría del valor objetiva, ¿no? Entonces ellos dicen, el valor del carro no está determinado por el tiempo de trabajo que usted ya le haya dedicado, porque usted puede trabajar mucho en algo que no tiene ningún valor. ¿Eso qué implica? Que ellos no se leyeron ni la segunda página del Capital. En la segunda página del Capital, Marx ya plantea, para que las cosas tengan valor de cambio, tienen que tener primero valor de uso, o sea, primero tienen que ser útiles. Si algo es inútil, no tiene valor. Entonces, si yo hago un carro con 10 años de trabajo que ni siquiera arranca, pues no tiene valor. O sea, no se leyeron ni la segunda página del Capital. Ahora, el tiempo de trabajo socialmente necesario es un promedio. No es el tiempo de trabajo individual que usted haya dedicado al carro. ¿Por qué es un promedio? Si las fuerzas productivas de una sociedad da para hacer un carro en 3 días, si usted se demora 10, su carro vale 3 días, si funciona. ¿Por qué? Porque la sociedad... De acuerdo al más eficiente. Ajá. Siempre el más eficiente impone ese valor. El tiempo, por eso se llama tiempo de trabajo socialmente necesario, porque es el tiempo que en promedio a la sociedad le requiere producir algo. Y eso es uno de los secretos de todas las teorías después que dependencia y más del desarrollo desigual que se derivaron después del siglo XX, para tratar de explicar el por qué había regiones en el mundo que tenían mucho menor grado de desarrollo que otras. Entonces, las explicaciones más simples eran que inclusive llegaban hasta al orden racista, de que son perezosos, de que no tienen capacidad. Sí, cosas como esa, pero eso es, digamos, son explicaciones simples que no tienen ninguna fundamento. Pero cuando se mira, no tiene una teoría ni una práctica. esas serían las explicaciones más simples, pero cuando se mira el trasfondo, ahí está eso que entiendo que plantea Andrés. El problema es que ya las relaciones de fuerza imponían que las capacidades productivas estaban desigualmente distribuidas. ¿Por qué? Porque
forzosamente en esas comparativas tecnológicas, por ejemplo, para llevar a un factor productivo de cualquier cosa, hasta el pan, la tecnología asociada a un país tercermundista era de menor capacidad que la de un país primermundista. ¿Por qué? Porque ya las relaciones de fuerza lo habían impuesto. Cuando van a pasar a comparar el mercado internacional, ¿quién impone el valor final? El que tenga mejor desarrollo tecnológico, pero eso ya estaba impuesto por la fuerza, por relaciones de fuerza. Y cuando venían aquí tecnologías con el falso dilema del desarrollo, eran tecnologías obsoletas. Por ejemplo, los países botaban maquinarias que ya no estaban usando porque ellos tenían ya maquinarias más avanzadas que mejoraban esos coeficientes. Que eso es lo que llaman, o lo que yo llamo capital chatarrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa relación desigual extractiva, igual a nosotros nos inyectan una cantidad absurda de plusvalor, porque ellos tienen que comprar las materias primas. Entonces, si a nosotros nos inyectan plusvalor, ¿cómo hacen ellos para recuperar ese plusvalor? Sencillo, con maquinaria totalmente desfasada, capital chatarrero y con subsidios. Analícenlo así, a un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, que implica con más tecnología, el proceso de trabajo es más simple. Entonces, el trabajo socialmente necesario para producir un bien va a ser menor, porque va a ser mucho más fácil y eficiente producirlo. Entonces, si yo tengo dos países y uno tiene un desarrollo de sus fuerzas productivas que le permite tener bienes a un precio menor y el otro no, pues cuando estén en una relación de comercio internacional, los bienes que se producen acá van a verse competitivamente inferiores a los bienes que se producen acá, que es por eso que Europa le está poniendo aranceles a los chinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las fuerzas productivas europeas hay un valor, porque eso es lo que les cuesta a ellos producir socialmente en Europa. Pero a los chinos les cuesta menos porque están mucho más desarrollados, hay muchos más trabajadores. Ellos hacen un edificio en 20 días, un edificio de 50 pisos en 20 días. Acá se demoran para hacer un edificio de 5 pisos como 4 años. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Entonces, claro, si es mucho más corto el tiempo de trabajo que se requiere, es mucho más eficiente, pues mucho más barato. En una relación internacional, los bienes de un país desarrollado pues le van a ganar competitivamente los bienes de un país que no lo está. Y fuera de que es más caro, son bienes de peor calidad. Entonces, el valor va a depender de eso, de una relación social. Por eso es tiempo de trabajo socialmente necesario. Si a uno le plantean, no, que Marx estaba equivocado porque uno puede trabajar 5 años en una tienda o en un negocio y que no produzca nada. Pero es que no es el tiempo de trabajo individual. Nunca ha sido el tiempo de trabajo individual. Por ejemplo, supongan que ustedes van a hacer un negocio de auriculares. Y a ustedes con su maquinaria, etcétera, etcétera, para hacer un auricular les cuesta 3 meses. Pero Panasonic les hace el auricular en 2 días. Si ustedes quieren ir al mercado a vender el auricular que ustedes hicieron en 3 meses, ¿cuánto creen que va a valer su auricular? ¿Los 3 meses o los 3 días de la media social impuesta por Panasonic? Los 3 días. Porque ya hay un competidor que se lo vende en 3. Entonces, el valor que usted haga, a pesar de que usted se demore 3 meses, como usted individual, es 3 días porque a la sociedad en general, con la competencia que existe, le toma 3 días. Panasonic impone la regla, la media. ¿Sí? Pero inclusive puede que no. Puede que Panasonic tenga un nicho, etcétera. Entonces la media se calcula, digamos, con la sumatoria de los valores, de los precios de los diferentes productores. Y esa es la media. Y ese es el valor socialmente necesario. Entonces, Marx, cuando analiza lo más inmediato, que es la mercancía, se da cuenta que la mercancía tiene 2 cosas: valor de cambio y valor de uso. ¿Y por qué esto es tan fundamental? Tan fundamental. Porque el proceso capitalista produce valores, no produce valores de utilidad social. ¿A qué quiero llegar? Si nosotros nos rigiéramos por el valor de uso, la producción capitalista, ¿qué buscaría? Satisfacer necesidades sociales, crear cosas de utilidad social. Pero ¿qué no, o sea, ante la sociedad actual, ¿qué vemos? No, que el TikToker se gana como 20 millones y el médico se gana 2.
Y uno dice, pero socialmente, de utilidad, ¿qué es más útil? ¿Un médico que salva vidas o un TikToker que produce contenido basura? El médico. El médico. Pero como el capitalismo no busca producir valores de uso, sino valores de cambio, ¿por qué? Porque el capitalismo no busca producir para el consumo, sino producir para vender. Esa es una determinación fundamental en el proceso capitalista. Piensen así, el modo en que nosotros organizamos la producción de las cosas, del mundo que nos rodea, es la forma en la que la sociedad organiza la producción de la sociedad como tal. La producción de los bienes en general es la producción del ser humano mismo. La objetivación de la subjetividad humana, por así decirlo. Nuestra subjetividad se exterioriza en las cosas y en el mundo humano. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros nos guiamos es en el valor de cambio y no en el valor de uso, lo que estamos buscando no es crear cosas de utilidad social, sino cosas que se puedan vender en el mercado. Entonces, por ejemplo, la noticia de una creadora de contenido para adultos, por ejemplo, que vendía el agua donde ella se bañó. Y la vendían cantidades absurdas de dólares porque había pervertidos dispuestos a pagar por eso. Ella está produciendo algo de utilidad social, pero está produciendo algo que tiene valor. A los comercios, sí. Pero, primero, bueno, era para comentar una cosa, es que eso, que es, digamos, muy ilustrativo lo que nos dice Andrés, hay que también matizar de que todo proceso de ese capitalismo también se somete a unas relaciones de fuerza. ¿En qué sentido? Bueno, Marx lo describe en la comparación original. Cada manifestación o transformación del proceso productivo lleva, lo vemos actualmente, lleva de la mano o es consecuencia de una decisión de fuerza tomada por un centro de poder. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una guerra cambia condiciones. La irrupción de esas tendencias que aparentemente son espontáneas son funcionales a los centros de planificación o de toma de decisiones del capitalismo. ¿Qué sentido? Que quiere inundar una ciudad con fentanilo. Eso no es esto aleatorio, eso se hace como una decisión para mantener el sistema productivo andando por que esa fue la consideración, o sea, la relación de fuerza, porque los economistas les acoplan eso, entonces muestran que esos procesos se van a dar y que el mercado regula y todo, llevan a la mano invisible. Y resulta que cuando el capitalismo, ya se ha visto en las crisis y tiene crisis, llega a un punto en el cual se siente que en su toma de decisión, que es un punto crítico, que tiene que tomar una decisión, la toma y replantea lo que estaba funcionando anteriormente. Y todas las transacciones se someten a ese nuevo replanteo, es un nuevo status quo. Una de las críticas que, por ejemplo, Engels le hacía a Dühring era que Dühring planteaba que el proceso político determinaba las formas económicas. Entonces, ¿él qué explicación daba? ¿No? Por ejemplo, que una guerra, un país somete a otro y le impone sus condiciones económicas. Pero entonces Engels le dice, pues sí, eso en lo inmediato tiene esa apariencia. Pero entonces hay que preguntarnos por qué este país tenía la tecnología para dominar militarmente al otro. Ah, porque en sus fuerzas productivas estaban más desarrolladas. ¿Por qué? Porque la producción de armas también es parte de la base productiva. ¿Y la producción de armas qué es? ¿En qué se manifiesta? En una superestructura militarizada que va a imponer su ideología política, por ejemplo Estados Unidos. O sea, la base económica de poder producir cantidades absurdas de armas, ¿qué genera? Una superestructura que tiene que estar buscando guerras constantemente. ¿Por qué? Porque así es como yo vendo las armas que estoy produciendo. Hacen parte del control mediático internacional, incluso tocando solo una rama para no de las muchas, el de inteligencia, por ejemplo, que lo vimos en el caso de Israel, que Israel con ese ataque destapó la tapa, dio la tapa a la olla y se abrió la olla. Qué interesante eso. Para el control, para el dominio y para el poder. Y yo a través de esas plataformas vendo productos o mercancía. Entonces por eso le puedo pagar en su crecimiento y nacimiento a un TikToker y a un YouTuber
lo que dice la suma de 10, 20, 30 millones por alguna cosa, o que gane plata, porque esto hace parte de la apertura del mercado, lo que llamaba uno abrir mercados para el control y el dominio. Y luego ahí se recupera la plata porque ellos venden servicios, venden páginas, venden publicidad, venden una serie de cosas. Entonces, eso hace parte de eso que dice Diego, que eso es todo con una premeditación y obedece a unos objetivos estratégicos. Ahí no existe la aleatoriedad, entre comillas. No es espontáneo. Sabes de que en la economía, al verlo con las leyes objetivas, en el terreno ya, cada modo de producción tiene sus leyes objetivas. Entonces, se debe guiar por esas leyes, con el objetivo estratégico. Pero una cosa es el interés y mi necesidad y el querer de desarrollar algo, lo que hace de pronto el gobierno de Venezuela, lo que hace Chávez, de querer cosas, pero decía un momento, es que hay unas leyes subjetivas, eso no se va a lograr. Yo no creo que de poder también. Sí, yo no creo que de poder. Entonces, tienes que aterrizarse más bien, ahí es donde entra el señor a hacerte pronto la crítica, de que como lo está haciendo, dentro del modelo capitalista quiere construir un modelo socialdemócrata estilo de la europea paternalista, ¿o es que llamó? Estado de bienestar. Estado de bienestar. Pero resulta que las condiciones objetivas en su entorno es neoliberalismo, o lo que llaman libertarismo. Sí, por un estado paternalista. Entonces, él quiere algo en contra del modelo del imperio norteamericano. Ahí ya está empezando a mirar fuera del pote. ¿La banca le va a permitir eso hasta dónde? Porque ellos Planteemos la siguiente cosa para de nuevo ver la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Planteemos la cuestión del metabolismo social. Vayamos a la cuestión del metabolismo. ¿Qué entienden ustedes por metabolismo? Como el metabolismo es un cambio constante, un individuo, un desarrollo de algo. El proceso de la vida de algo. Entonces, planteamos el proceso de metabolismo de un ser vivo. Ustedes saben que el proceso metabólico de un ser vivo tiene que transformar el medio, apropiarse el medio, las sustancias del medio, para su propio proceso metabólico. Entonces piensen ustedes en lo más inmediato en el proceso metabólico de ustedes como individuos, por ejemplo, comer. ¿Sí? Metabolismo de ustedes, metabolismo más básico para reproducir la mera existencia biológica. ¿Qué implica? La necesidad de alimentarse, ¿cierto? Entonces analicemos que el proceso metabólico en las otras especies de animales, ¿cómo se da? Proceso metabólico. Por ejemplo, alimentación. Comiéndose unos a otros. Algunos son herbívoros. La vaca, pues tener el alimento apropiado a su contexto. Exacto. Eso desde un punto de vista del proceso metabólico de los animales. Ahora piensen en el proceso metabólico de cada uno de ustedes. Piensen en el diario vivir de ustedes, cómo ustedes despliegan su proceso metabólico. Pues uno respira, consume energía para luego quemarla. Tener que ir a buscar el trabajo, el empleo, los ingresos, moverse para subsistir. Entonces, si se dan cuenta, mientras el proceso metabólico de los animales, de los demás seres vivos, es un proceso metabólico directo, o sea, ellos van al medio natural, lo transforman ellos también despliegan trabajo. Por ejemplo, los pájaros, ellos haciendo sus nidos, una cantidad de energía la gastan. O el león cazando la gacela, también gasta energía física, muscular para comer. En el microscopio las bacterias que tienen que estar moviendo para comer anémonos. O sea, el metabolismo es un gasto energético del cuerpo para reproducir el cuerpo. El cuerpo se gasta ¿para qué? Para reproducirse a sí mismo. Entonces, en el metabolismo humano, si ustedes se dan cuenta, ustedes para comprarse la frutica, ¿qué tienen que hacer? Trabajar. Entonces, el metabolismo humano, individual, necesariamente es de plano un metabolismo social. ¿Por qué? Porque todo lo que yo consumo, ¿de dónde lo consigo? De la sociedad. ¿Sí? Esa es una determinación fundamental. Yo como ser humano, en el despliegue de mi vida biológica, para poder acceder a todos los bienes de consumo, tengo que tener dinero. O sea, yo tengo que comprar mi derecho a reproducirme biológicamente como un ser vivo. Ningún otro animal tiene que comprar
su derecho a existir. Somos el único animal, la única especie viva que para ejercer su proceso metabólico normal tiene que pagar. O sea, hay que pagar para tener derecho a ser ser humano. Hay que pagar para poder reproducir mi propia existencia, que es algo que todos sabemos. Hay que pagar para poder comer. Entonces, ¿el capitalismo qué es? El capitalismo es la forma en la que se da el metabolismo social. Entonces volvamos, ahora ya entendiendo la cuestión del metabolismo social, planteémoslo así. Supongan que aquí hay una fábrica productora de bienes, aquí hay una familia o familias, consumidores. El proceso metabólico social implica que el ser humano produce el mundo a través de las mercancías y consume de esas mercancías. O sea, el ser humano se produce a sí mismo como sujeto histórico. Piensen en todo lo que a ustedes los hace ser ustedes. Por ejemplo, ¿a ti qué te hace ser? No, mantenerse en un nivel de vida con unos ingresos económicos que le permitan darse ese nivel de vida, asegurarlo, esa es la aseguración. Por eso se perfiló para ser profesional, para tener mejores ingresos y un mejor nivel de vida en la sociedad. ¿Se han escuchado el dicho, ustedes son lo que comen? Piensen en este dicho, ustedes son lo que consumen. Entonces, ¿qué los hace a ustedes ser ustedes? Los libros que consumí, las películas que consumí, la educación que consumí, porque la educación también es un bien que se consume. Las clases que me dieron, las interacciones sociales con los demás, la familia, y todo eso se produce socialmente. Entonces el ser humano produce el mundo humano y se produce ergo a sí mismo. Somos la única especie que nos producimos a nosotros mismos de manera cuantitativa y cualitativamente progresiva. O sea, cada vez somos capaces de avanzar más sobre la realidad material. Por ejemplo, piensen en las gafas de ustedes. En el pasado, si uno tenía problemas de la vista, bailas, te jodió. Pero ahora con el desarrollo de las fuerzas productivas podemos reemplazar una debilidad biológica con nuestra propia capacidad social de producir el mundo. O sea, producimos seres humanos que pueden superar esa limitación material. Avanzamos sobre esa realidad, ¿sí? Que es lo que Engels llama la libertad, es la conciencia de la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? La necesidad son esas determinaciones materiales del mundo material. Por ejemplo, que, digamos, nací con una enfermedad ocular. Avanzar sobre la necesidad es avanzar sobre esa enfermedad. ¿Cómo avanzo sobre la enfermedad? Haciéndome una cirugía, que eso es una posibilidad social, o comprando gafas. Si ustedes analizan la ropa que ustedes tienen puesta, las gafas que ustedes tienen puestas, los zapatos, la comida, todo eso, nada de eso lo produjeron ustedes mismos. Si ustedes se pusieran a ustedes por su propia cuenta a producir la ropa que tienen, los zapatos, que la tela, se demorarían años produciendo. Incluso ese experimento lo hizo un youtuber. Él quería hacerse un sándwich desde cero. Entonces él contó el proceso de hacer un sándwich desde cero, ¿no? Él plantó su huerta, él cultivó, sí, todas las cuestiones, que el ganado, que etcétera. Para hacer un sándwich se demoró como 5 años haciéndolo y él grabó todo el proceso. Eso está en un video en YouTube. La eficiencia actual implica ¿qué cosa? Que ustedes, para poder consumir todo lo que tienen, ¿de dónde lo consumen? De la producción social. O sea, el metabolismo de cada uno de ustedes como individuos está determinado por el metabolismo social. Y entonces ahí viene la parte fundamental de la crítica de la economía política. Bueno, ahí ese metabolismo social o la necesidad de satisfacer las necesidades básicas es en toda sociedad y en todo modo de producción. Lo que hace característico al capitalismo es que en esto la producción es social, pero la apropiación es individual, que es la diferencia. Y lo otro que es el otro modo de producción, la producción es social, la producción es social y la apropiación es social. Acá no se cumple ese mecanismo. Pero planteemos la cuestión, ¿la apropiación de qué? De la ganancia.
Porque el consumo siempre es individual. Yo no puedo comer por Jaime. Yo no puedo ponerme una ropa por Jaime. O sea, piensen en el sistema capitalista así: producción, distribución, intercambio y consumo. Aquí se producen los bienes, aquí se determina la distribución entre quién va a tener los medios de producción, qué porcentaje de esa ganancia va para el capitalista y para el trabajador, la cuestión de la distribución, el intercambio, el mercado y el consumo. La producción es social, el consumo nunca va a ser social porque yo nunca puedo consumir por William. Yo la aromática que me acabo de tomar, entras a mi estómago, no al estómago de William. O sea, el consumo siempre es individual. Siempre es individual. Pero la apropiación en términos de ganancia, ¿sí? Si yo en una fábrica produzco socialmente con todos los trabajadores un bien, lo lógico sería que yo me apropie de la riqueza socialmente, pero se la apropia es un individuo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de apropiación individual, estamos hablando de la apropiación del plusvalor, de la ganancia, porque el consumo necesariamente siempre es individual. Incluso cuando yo escucho una canción, estoy consumiendo físicamente la canción yo, la estoy escuchando a través de mis oídos. Yo no puedo escuchar por Jaime, no puedo ver por Jaime, no puedo comer por Jaime, el consumo siempre es individual. Entonces, este proceso, producción, distribución, intercambio y consumo, es el proceso de metabolismo social. ¿Cuál es la cuestión y la especificidad histórica en cuanto al capitalismo y en cuanto a este proceso de metabolismo social? ¿Qué sería el sentido común? ¿Qué sería lo lógico? Si yo produzco bienes y servicios, es para consumir bienes y servicios. La producción del mundo humano debe ser para el ser humano. Es lo lógico, ¿cierto? La producción y el consumo deben tener una relación de necesidad. Yo produzco para consumir. ¿Cuál es la cuestión con el sistema capitalista? Yo no produzco para el consumo social. Por eso no me importa si hay hambre. Por eso no me importa si hay gente que no tiene ropa para vestirse. Por eso no me importa si hay gente que no tiene trabajo. Porque la producción no es para el consumo. O sea, la producción no es para producir valores de uso que tengan una utilidad social y satisfagan necesidades sociales, sino para producir valores de cambio. Cosas que tengan valor, que puedan implicar plata. Entonces, en esa producción, yo produzco a los TikTokers que ganan millones haciendo contenido basura. Porque al sistema no le importa producir valores de uso, sino valores de cambio. O sea, pueden ser cosas absurdamente ridículas, que no tengan ningún valor, utilidad social, pero aún así tienen un valor de cambio. Eso implica de todas maneras que sí tienen un valor de uso, claro, pero no es un valor de uso en el sentido de que sea un valor que satisfaga objetivamente una necesidad social, sino que satisface una necesidad del sistema capitalista. Doy un ejemplo, que es un ejemplo un poco extraño, pero me llamó la atención, ¿no? Yo vi la noticia de que a una celebridad se le subastó el papel higiénico con el que se limpió. ¿A uno es qué? A una celebridad, creo que fue Justin Bieber. Se subastó el papel higiénico con el que se limpió. Esa cosa, ¿qué utilidad social tiene? Pero vaya a ver cuánto se subastó. O por ejemplo la firma de un famoso, o el pelo de alguien. O que no, que esta fue la del calzoncillo que usó Elvis Presley. ¿Cuánto no vale esa cosa? El precio de la historia, porque uno ve a veces unas ridiculeces ahí. Pero es la ridiculez que tenía Marilyn Monroe, ¿es que se llama? Que tenía Marilyn Monroe. Ah, que un cabello, un mechón, ¿sí? ¿Cómo se puede mercantilizar a tal punto? Entonces, ¿por qué es importante entender esa contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio? Porque el metabolismo social tiene como sujeto al capital y no al ser humano. ¿Por qué? Porque la producción tiene como fin aumentar la ganancia y la acumulación de capital, no reproducir a los seres humanos. ¿En qué medida se reproducen los seres humanos? En la medida que el capital lo necesite. Yo necesito trabajadores, produzco trabajadores. Para mantener la tasa de ganancia no necesito trabajadores, pues va a haber un montón de indigentes.
un montón de fuerza de trabajo sobrante y no me va a importar. ¿Por qué? Porque yo sigo acumulando capital. O sea, no me importa que 3/4 partes de la población tengan hambre, porque yo no estoy produciendo para el consumo de esas 3/4 partes, estoy produciendo para aumentar el capital. El ciclo del capital básico. El capital empieza, y eso es muy chistoso como lo menciona Marx, ¿no? Empieza en el bolsillo, como una masa de dinero. Con esa masa de dinero yo me compro mercancías. ¿Qué mercancías? Fuerza de trabajo, materias primas. Saco esas mercancías del intercambio y las meto a la producción. Con esas mercancías, ¿qué produzco? Más mercancías. Con las mercancías que compré, ¿qué mercancías son? Fuerza de trabajo, o sea, trabajadores, y materias primas. Eso lo convierto en bienes y servicios, en otra mercancía. Esa nueva mercancía la intercambio en el mercado, ¿cierto? Por otra vez dinero. Pero ojo, es dinero ampliado. Si yo meto dinero, por ejemplo en un negocio, si yo meto dinero, vendo cosas y el dinero que yo recibo sigue siendo el mismo, ¿el negocio va a prosperar? ¿No? Porque no estoy haciendo nada. La cantidad de dinero que tenía, el trabajo que hice vendiendo y sigo teniendo la misma cantidad de dinero. O sea, no hubo un aumento cuantitativo en la ganancia. ¿Cuál es el fin del proceso capitalista? ¿Por qué se da todo esto? Para tener más dinero. Sencillo. La regla fundamental del sistema capitalista es aumentar el valor que se revaloriza. Con menos esfuerzo. Ajá. ¿Y por qué es el valor que se revaloriza? Porque miren, parte del valor del dinero. El dinero termina revalorizándose. Entonces, ¿qué pasa? La producción es social, ¿cierto? Para yo acceder a mi ropa, a la camisa, es la sociedad la que la produce. Pero la forma en la que se organiza esa producción social es individual. Entonces, aunque la producción es social, la forma en la que se organiza esa producción es individual. Eso quiere decir que cada unidad económica organiza de manera independiente la forma en la que va a producir. ¿Y para qué alguien monta una empresa? Para ganar dinero. Para ganar dinero. Es muy sencillo. ¿Para qué alguien monta un negocio? Para ganar dinero. ¿Usted monta una empresa para satisfacer necesidades de otros y ayudar al prójimo? Para ganar dinero. Ah, que en ese ganar dinero yo estoy satisfaciendo algunas necesidades. Claro. Pero así como yo puedo ganar dinero satisfaciendo necesidades, puedo ganar dinero, por ejemplo, vendiendo mercancía de peor calidad. Metiéndole agua a la leche. Puedo yo ganar dinero, sacar dinero. O sea, como el ánimo que mueve al mundo es producir plata, en ese ánimo que mueve al mundo de producir dinero, a mí no me va a importar satisfacer necesidades sociales, sino ganar dinero. Y si yo puedo ganar dinero estafando, si yo puedo ganar dinero robando, pues va a existir la estafa y el robo. Y van a haber necesidades del progreso capitalista. Por ejemplo, pensemos en el dólar. El dólar es una estafa. El dólar es un robo. ¿Está sustentado en qué? En pura producción de la maquinita de hacer dólares que tienen los estadounidenses. Entonces, como el sistema, el metabolismo social, la forma en que nosotros nos producimos a nosotros mismos, no tiene como fin la vida humana, sino el capital. El sujeto del metabolismo humano, ¿quién es? El capital, no el ser humano. Y esa es la contradicción más grande del sistema capitalista. El sistema capitalista es la producción del mundo, o sea, del ser humano también. ¿Eso qué es? El metabolismo social. Pero esa producción del mundo humano y del ser humano, ese metabolismo social,
tiene como sujeto no al ser humano, sino al capital. Entonces, ¿en qué medida? ¿En qué medida el ser humano tiene derecho a existir en el sistema capitalista? ¿En qué medida el ser humano tiene derecho a existir en el sistema capitalista? En la medida que sea capital humano. Y ustedes hablan o escuchan a cualquier economista liberal y ellos les van a plantear la categoría de capital humano. Y ellos no están mintiendo. Ellos le están diciendo a usted de la manera más directa que usted solo tiene derecho a existir en la medida en que usted sea parte del proceso capitalista. Exacto. ¿Y su utilidad en qué va a estar basada? En que se venda su fuerza de trabajo. Entonces pensemos en esto. Ya habiendo hablado del metabolismo humano, piensen en ustedes. Ustedes tienen hambre. Tienen una necesidad. Por ejemplo, estaban haciendo chocolate con pan. Por ejemplo, están haciendo chocolate con pan. Para poder hacer el chocolate con pan, ¿qué se necesitó? Así en lo inmediato, en lo que acaba de pasar. Que alguien fuera a la tienda. Ahorita el cambio de Entonces, para acceder... valor de cambio. Valor de cambio, exacto. Entonces, para acceder al consumo, para acceder a ese chocolate, yo tenía que tener antes dinero. Ahora piensen en ustedes como propietarios de su fuerza de trabajo, que no tiene medios de producción, solo fuerza de trabajo. ¿Ustedes cómo consiguen dinero? ¿Vendiendo qué cosa? Ofreciendo nuestra fuerza de trabajo. Vendiendo su fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Y una de las cuestiones que es muy dura. La fuerza de trabajo no es algo exterior a ustedes. La fuerza de trabajo es su energía vital. Porque la fuerza de trabajo es lo que les permite a ustedes transformar el medio para apropiárselo. Así sea nosotros como abogados. Ponemos nuestra fuerza de trabajo para producir demandas, memoriales, lo que sea y venderlos. Conseguir plata. Ustedes, por ejemplo, un profesor, su fuerza de trabajo, usted produce una mercancía, que es la mercancía intelectual. Y los estudiantes la consumen, ellos tienen que verlo a usted con los ojos, con las orejas, ¿sí? El diálogo. El servicio. Exacto. Entonces, Y uno dice, bueno, el capital no produce, a pesar de que tú dijiste, bueno, para poder comer se tuvo que conseguir esos billetitos de colores que llevó el compañero Marco. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué una persona se puede morir a través de esos papeles? Porque eso es algo, ¿sí me entiendes? Se puede consumir, o en este momento nosotros estamos hablando acá de muchos niños allá afuera, muchas personas allá afuera no se han podido tomar un tinto. lo que yo trato de decirles es que cuando ustedes venden su fuerza de trabajo, se están vendiendo a ustedes. No están vendiendo algo que es exterior. Porque eso es parte de la ideología liberal. Y eso incluso uno lo puede analizar en el derecho, ¿no? Sus capacidades intelectuales y se le llama, lo que se le llama a uno la fuerza bruta. El muchacho que quiere apostar, el cotero. Y por ejemplo, ustedes que son abogados y Armando, que es un profesor, la capacidad. Piensen en esto. La ideología liberal nos plantea la cuestión de que una cosa es el cuerpo y otra cosa es nosotros. Perdón que eso está todo. Y nosotros somos propietarios del cuerpo. ¿Eso qué es? Es separar la materialidad de nosotros y dividirlo en un yo que es idealista, un espíritu. El cuerpo es nuestro vehículo, diría. El cuerpo es nuestro vehículo, el cuerpo somos nosotros. Eso decía San Agustín. Esto no es mi cuerpo, porque si yo digo mi cuerpo, estoy separándome de mí mismo y siendo propietario de mí mismo. ¿Eso qué me deja? La posibilidad de vender mi cuerpo y asumir que no me estoy vendiendo yo. Pero esa capacidad de trabajo, esa fuerza de trabajo, es la energía vital. Es a lo que ustedes más le dedican tiempo de existencia. Es lo que ustedes le carcome la cabeza todo el tiempo, su trabajo. El trabajo es a lo que ustedes van a dedicar su vida. El trabajo es la vida misma. Entonces, recapitulando, para yo comer necesito acceder al mercado. Para tener derecho a acceder al mercado necesito tener dinero. Y como trabajador, para tener dinero necesito ¿qué?
venderme como mercancía. O sea, para acceder a la comida y reproducir mi humanidad, tengo que personificar una mercancía. En pocas palabras, para ser ser humano, tengo que primero ser mercancía. Para acceder a mi derecho a ser ser humano, pongámoslo en términos aún más absolutos, para acceder a mi derecho a la humanidad, a la cultura, a la ropa, al arte, al cine, tengo que ser mercancía. Tengo que comprar mi derecho a ser ser humano. O sea, la humanidad no es un derecho. La humanidad es algo que se consigue pagando por ella. Pagando la producción. Y es algo que todos sabemos. En el contexto actual. Y es algo que todos sabemos. Todos sabemos que para poder llenar el buche tenemos que pagar por eso. Y la forma en la que conseguimos el dinero como fuerza de trabajo es vendiéndonos en el mercado. O sea, volviéndonos mercancía. Exacto. Cuando se habla de mercado laboral, se está hablando de mercancías. ¿Por qué? ¿Quiénes van al mercado? Las mercancías. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en los tratados internacionales de la OIT que ellos son enfáticos en decir que el trabajo no es una mercancía. Sí, ellos son enfáticos en decir el trabajo no es una mercancía. Pero ¿cómo no va a ser una mercancía? Si yo tengo que venderme en un mercado laboral. Ah, que yo no soy una cosa. Pues no. Pero tengo que venderme como cosa. Entonces piensen ustedes como mercancía o fuerza de trabajo. ¿Ustedes qué hacen para hacer una mejor mercancía, una mercancía más atractiva? Por ejemplo, en el caso de los profesores, ¿qué tienen que hacer para hacer una mercancía más atractiva? Los estudios. Entonces tienen que hacer que una maestría, que un doctorado. Más horas de trabajo y menos Una especialización, doctorado, cualificación. para que le aumente un poquito más el sueldo. Y eso, que si ustedes lo analizan desde un punto de vista de desarrollo humano, de mi plan de vida, uno diría, no, hacer la maestría, hacer el doctorado, es parte de mi desarrollo como persona, ¿cierto? Pero si ustedes analizan las determinaciones del sistema, ustedes están haciendo esa maestría y ese doctorado para hacer mejores mercancías. O sea, ese desarrollo de vida, de mi plan de vida, es como yo planifico ser una mejor mercancía. Y eso en el ámbito de todo. Por ejemplo, en el ámbito inmobiliario también. ¿Cómo yo me vendo? ¿Cómo yo vendo esta cosa que estoy vendiendo, la casa, etcétera? Tengo que ser una mejor mercancía. Entonces, esas cuestiones que parecen, digamos, mi voluntad, mi decisión individual, en realidad tiene como contenido al sistema capitalista. O sea, yo voluntariamente hago mi hoja de vida. Yo voluntariamente pongo mi experiencia laboral. Yo voluntariamente hago la maestría, hago el doctorado, hago la especialización. Pero mi voluntad está mediada por la necesidad del sistema capitalista. Entonces yo voluntariamente decido ser mercancía. ¿Sí me entienden? Eso es aún más complejo porque el capitalismo no es un límite a su libertad. El capitalismo es la forma en la que ustedes libremente eligen ser mercancías. ¿Y por qué libremente? Porque a ustedes no hay un rey, un monarca o un señor feudal que los obligue a venderse en el mercado laboral. ¿Qué los obliga a venderse en el mercado laboral? La necesidad de comer. Entonces, ahora vamos al capital, al libro del capital, al último capítulo, que es la acumulación originaria. El último capítulo. 24. Algunos plantean que este debería ser el primero, porque desde un punto de vista histórico es la historia del capital. Pero ¿por qué es el último capítulo? ¿Por qué creen ustedes que en vez de ser el primero, o sea, en vez de hacer una investigación histórica, Marx tiene este como el último capítulo? Porque es el proceso de que va a desarrollarse la humanidad. No, es una cuestión de la metodología que él implementa. Lo lógico, a uno como le enseñan las cosas, ¿no? A uno le enseñan la historia, le enseñan el pasado y luego el presente. Marx, ¿por qué
lo hace al revés, que pareciera algo contraintuitivo, ¿no? Porque Marx está planteando que su proceso de conocimiento, ¿de qué partió? De lo más inmediato que tenía, la mercancía. Cuando plantea la mercancía y dice, hay valor de uso y valor de cambio. Cuando hay valor de cambio, ¿qué hay? Mercado, dinero, trabajo asalariado, capital. Entonces, de la mercancía, ¿qué dedujo? El capitalismo, ¿cierto? Y del capitalismo, ¿qué deduce después? Él dice que para conocer la historia de algo, es mejor partir de ese algo ya desarrollado. Porque en la actualidad, en el presente, yo veo las potencias del pasado desarrollándose. En la actualidad yo puedo ver el pasado. ¿Por qué? Porque la actualidad son esas potencias que el pasado tenía desarrollándose en el presente y en la actualidad. Por eso la acumulación originaria no es el primer capítulo, sino el último. Porque Marx no está partiendo del pasado, sino parte de lo inmediato que tiene ante sus ojos, la mercancía. Y deduciendo en esa labor, desde la mercancía, llega ahora hacia el pasado. O sea, él parte del presente para en el presente encontrar el pasado. Él no parte del pasado para luego llegar al presente. Es algo muy interesante. Él parte de su realidad inmediata. Por eso la dialéctica es tan impresionante. Porque la dialéctica parte de reproducir lo inmediato que tengo ante mí, que es el presente. Y en ese conocimiento del presente, yo llego al pasado, que es la cuestión de la acumulación originaria. Ahora, en este capítulo de la acumulación originaria se plantea qué es la libertad, para volver a entender la cuestión de qué es el capitalismo. Marx plantea la cuestión de el trabajador es doblemente libre. ¿Qué ustedes creen que implica eso de ser doblemente libre? ¿O qué implica la libertad en el sistema capitalista? Porque, ojo, lo que yo trato de decirles, como para sí, es que el capitalismo no es un límite a su libertad. El capitalismo es la forma concreta en la que existe la libertad. Pero entonces, ¿cuál es esa libertad? ¿Cuál creen ustedes que es la libertad del capitalismo? ¿Libertad de venderse o qué? La libertad de venderse, la libertad de morirse de hambre. ¿Por qué? Porque ¿qué es la doble libertad? Marx empieza diciendo, ¿no?, que en el proceso de acumulación originaria, cuando se desarrolló la manufactura, la cuestión de la venta de mercancías, la producción de mercancías al por mayor, la gente del campo no tenía ninguna necesidad de ir a una fábrica, porque yo en el campo tenía para subsistir con mis propios medios de consumo y mis propios medios de producción. En el campo yo podía cultivar, tener mis vaquitas, ¿sí? Yo no necesitaba venderme en un mercado porque yo ya tenía la forma de reproducir mi propia existencia. Intercambiaba con el vecino, intercambiaba el aguacate y La acumulación originaria es la historia de la expropiación masiva de los medios de producción de la gente. ¿Y eso cómo lo pueden ver? Progresivamente, con el paso del tiempo, cada vez nosotros tenemos menos cosas. Por ejemplo, casa propia. Casa propia. La casa propia, uno piensa en los papás de uno, en los abuelos de uno, todos tenían casa propia prácticamente. Casi todos tenían casa propia. Ahora piensen en los jóvenes o en nosotros mismos ahorita en la actualidad. ¿Tenemos casa propia? Muy pocos. Conseguirla. Y a la edad que nosotros teníamos, ya nuestros abuelos tenían casa propia. ¿Qué es lo interesante de eso? Que a medida que se va desarrollando el proceso capitalista, cada vez hay menos cosas. ¿Por qué? Porque ya otros se la apropiaron. Y la cantidad de personas que se alcanzan. La propiedad privada es la institución más expropiadora que existe. Porque la propiedad privada es la propiedad de la clase capitalista. Y la clase capitalista no solamente le expropia a usted plusvalor. La clase capitalista en su desarrollo y en su origen tuvo que expropiar a todos esos campesinos de sus tierras y dejarlos sin nada. Y como ya no tenían nada, pues ¿qué les tocaba? Ir a la ciudad a vender su fuerza de trabajo. Piensen en qué hubiera pasado si ustedes hubieran nacido en un régimen feudal.
O por ejemplo en la Roma donde existía el pater familias, ¿sí? Uno nace y uno ya nace subordinado a alguien. Ya sea a mi señor feudal, a mi patriarca, A mi rey. a mi rey. Y esa subordinación es una subordinación directa. O sea, yo estoy directamente subordinado a otra persona. Marx lo menciona así, ¿no? En el pasado yo podía ver quién era el que tenía el látigo con el que, o quién era el que tenía la cadena de mis grilletes. ¿Qué pasa con el capitalismo? ¡Ay! Tener un esclavo es costoso. Tengo que pagarle la alimentación, tengo que tenerlo viviendo en mi casa o en un establo, qué sé yo. Tengo que estar cuidándolo de que no se me enferme. ¿Por qué no lo dejamos libre? Como él no tiene nada, él va a volver a mí. Pero ahora yo en vez de pagarle la alimentación, tenerle su casita, le pago un porcentaje por su trabajo. Un salario, por ejemplo. Muchas de las cuestiones que pasó con la esclavitud, y ojo, igualmente sigue siendo progresivo la libertad. Claro, frente a la esclavitud o la libertad yo voy a preferir la libertad siempre. Pero una de las cuestiones que pasó con esta liberación de esclavos es que ellos, ¿qué salían a hacer? Ellos regresaban a venderse como fuerza de trabajo porque era mucho más barato para el capitalista, antes esclavista, tenerlo a él ya no como esclavo, porque ya yo, o sea, por ejemplo en el derecho romano, el dueño del esclavo tenía una responsabilidad con el esclavo, ¿sí o no? No podía torturarlo así con tanta facilidad, o si se le moría, tenía una obligación. Tenían que alimentarlo. Tenía una obligación, tenía una relación. Por ejemplo, producir comida es para alimentar al trabajador que va a ir a trabajar. Ah, que le plancha la ropita, que le arregla el uniforme, que tienen sexo y tienen hijos, que son fuerza de trabajo futura. ¿Sí? O sea, son necesidades del propio sistema. ¿Por qué hablamos de libertad? Ah, porque... Porque miren lo que pasó en la pandemia. La gente el sistema estaba desesperado y le decían a los docentes, reciban a los estudiantes, así en plena pandemia, recibanlo a los jóvenes, a los hijos, ¿para qué? Para que los papás estuvieran libres y fueran a producir. Claro, claro. Fueran a producir. Entonces esa libertad es una libertad en el sentido negativo. Mentirosa. Él no es mentirosa, es incluso, eso es lo más complejo. La libertad, no es que el sistema capitalista nos quite la libertad. En el sistema capitalista somos plenamente libres. Es que entonces, ¿cuál es esa libertad? Claro, este esclavista nos libera. Ya no estamos sometidos a vínculos de dependencia personal. Nosotros nacemos libres. Nadie nos dice qué hacer con nuestro trabajo. Nadie le dice al anterior esclavo qué hacer ahora. El esclavo voluntariamente regresa porque no tiene nada. O sea, él ya no necesita con el látigo someterlo. Ya no necesita ponerle grilletes para que le haga caso. Ahora él libre y voluntariamente se somete. Su necesidad es lo que lo obliga. Su necesidad es lo que lo obliga. ¿Sí ven entonces cómo opera la libertad? Yo estoy liberado de esa relación de dependencia personal. Esa sociedad de consumo que obliga. Yo estoy liberado de esa relación de dependencia personal. Pero eso se genera porque se dio la expropiación masiva o la acumulación originaria. Bueno, ahí va lo siguiente. Esta es la primera libertad. La liberación de los vínculos de dependencia personal. Porque hablan de doblemente libres. Porque no solo están liberados de vínculos de dependencia personal, están liberados en el sentido de separados de los medios de producción. Esa es la doble libertad. El obrero es liberado de vínculos de dependencia personal, o sea, este anterior esclavista ya no tiene una responsabilidad con tenerlo alimentado, con tenerlo en la vivienda, sí, está liberado de la dominación, pero al mismo tiempo está liberado de la responsabilidad que tenía este sobre este, y está liberado de los medios de producción. Libertad en el sentido de separación, o sea, la libertad como relación social es una atomización de los individuos. Nadie me obliga a mí a ir al mercado laboral, nadie me obliga a ser abogado, nadie me obliga a aceptar un contrato. Yo voluntariamente lo acepto, ¿por qué? Porque tengo que comer.